En el vídeo anterior os he comentado que empezaríamos con el módulo 3 con el tema de las cuentas de almacenamiento. Sin embargo, yo creo que lo mejor es empezar con el módulo de las máquinas virtuales, ya que vamos a necesitar de las máquinas virtuales para hacer ciertos laboratorios y ciertas prácticas con los demás recursos, ya sean cuentas de almacenamiento, bases de datos y demás tipos de servicios y recursos. Al principio estaba siguiendo el índice de aprendizaje de Microsoft, de administrador de Cloud Engineer. Sin embargo, creo que es un poco absurdo, ya que no tiene sentido que os empiece a enseñar qué es una cuenta de almacenamiento, qué es una base de datos y de por medio necesito de una máquina virtual para comprobar con vosotros ciertas cosas. Por lo que en este módulo, el módulo 3, vamos a empezar con las máquinas virtuales y después ya empezaremos con los demás módulos, con los demás recursos. Entonces, vamos a empezar primero a crear dos máquinas virtuales, porque básicamente el objetivo de este vídeo es crear dos máquinas virtuales en las dos redes virtuales que tenemos creadas, que es la VNet 2 y la VNet 1, ¿vale? Entonces, en este vídeo simplemente vamos a ver las opciones que tenemos a la hora de crear una máquina virtual. Vamos al apartado de máquinas virtuales y en el botón de crear tenemos varias opciones. La primera es crear máquina virtual de Azure, que es crearla de forma manual con nuestras configuraciones. Después tenemos otra opción que es la máquina virtual de Azure con configuraciones preestablecidas. Por ejemplo, si entramos podemos ver que nos podemos crear de forma automática una máquina virtual que podríamos usar para desarrollo, pruebas, otra para producción y después tenemos algunas máquinas virtuales que se suelen usar en Azure, que es la de uso general, optimizada para memoria RAM 16 GB, 32 GB, que es básicamente una relación elevada de memoria núcleo optimizada para aplicaciones en memoria de uso intensivo. Y también las que tenemos para optimizadas para procesos, la serie F, que son que tienen una relación elevada entre CPU y memoria optimizada para cargas de trabajo con muchos procesos. Por otra parte, también tenemos la opción de máquinas virtuales de Azure Arc, que ya hablaremos de ello, y máquinas virtuales de Azure VMware Solution, que también hablaremos de ellos en un futuro. Ahora lo que vamos a crear va a ser de forma manual para ver todo, todas las configuraciones que tenemos posibles a la hora de crear una máquina virtual. Vamos a empezar a crear una máquina virtual y nos vamos a crear en el grupo de recursos de desarrollo. Vamos a crear una en el grupo de desarrollo y otra en el grupo de producción. Nombre de la máquina virtual. Vamos a ponerle VM Des, de VM Desarrollo, en la región de West Europe. Opciones de disponibilidad. Esto básicamente Azure ofrece diversas opciones para administrar la disponibilidad y la resistencia de las aplicaciones. Con esto podemos diseñar una solución que use máquinas virtuales replicadas en zonas o conjuntos de disponibilidad para proteger las aplicaciones y los datos frente a interrupciones del centro de datos y eventos de mantenimiento. Quiere decir que aquí tenemos varias opciones, que la zona de disponibilidad es la que tenemos, que separa físicamente los recursos en una región de Azure, un conjunto de escalas de máquina virtual, distribuyendo las máquinas virtuales entre zonas y dominios de error a escala, y el conjunto de disponibilidad que básicamente distribuye de forma automática nuestras máquinas virtuales entre varios dominios de error. Y las zonas de disponibilidad son opcionalmente que podemos especificar una zona de disponibilidad en la que implementar la máquina virtual. Si elegimos esta opción, el disco administrado y la dirección IP pública, en caso de existir, en caso de crearla con IP pública, recordad que si la creamos con IP pública, esta máquina va a tener acceso a Internet. Se crearán en la misma zona de disponibilidad que la máquina virtual. De momento nosotros vamos a dejar por defecto tanto la zona de disponibilidad como la zona. Tipo de seguridad, esto lo dejamos también por defecto. Básicamente hace referencia a las distintas características de seguridad disponibles para una máquina virtual. Estas características de seguridad, como el inicio, la confianza y las máquinas virtuales confidenciales, pues nos ayudan a mejorar la seguridad de las máquinas virtuales de generación 2 de Azure. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las características de seguridad adicionales tienen algunas limitaciones, entre las que se incluye la no compatibilidad con la copia de seguridad, los discos administrados y los discos de sistema operativo efímeros. Podemos obtener más información
clicando en estos dos enlaces. De momento vamos a dejar esta opción por defecto, máquina virtual de inicio seguro. La imagen, vamos a elegir una imagen de Windows. Ubuntu es de Linux, Debian es de Linux, Oracle es de Linux, Red Hat es de Linux y SUSE también es de Linux. Nosotros vamos a usar la de Windows Server 2022 Data Center servicios gratuitos. La arquitectura va a ser 64. Aquí nos explica que el ARM64 no es compatible con la imagen seleccionada, por lo que por defecto se queda en 64. El tamaño, vamos a usar un tamaño, a ver si encontramos por aquí algo gratis. Estos son todos los tamaños que podemos usar, que son la serie B, D, C Series, serie H, L, D y así sucesivamente. Nosotros vamos por la serie B, que son de las más baratas que hay, y vamos, por ejemplo, con la B2 ATSV2, que son servicios gratuitos elegibles. A ver si nos dicen aquí las máquinas virtuales son gratuitas durante las primeras 750 horas, es decir, durante el primer mes. Y vamos a tener dos CPUs, 1 GB de RAM, disco de datos 4, tenemos el ES máximo por segundo que es de 3750 y local storage de 0. Vale, con esto tenemos suficiente. Vamos a elegir esta. Vamos a poner nuestra contraseña para poder entrar a esta máquina virtual. Vamos a poner, por ejemplo, Edward. La contraseña. Y aquí en la parte de los puertos es muy importante. Por ejemplo, si ponemos a ninguno, con esto decimos que no obtendría acceso a Internet. De forma predeterminada, el acceso a la máquina virtual está restringido a los orígenes de la misma red virtual y al tráfico de las soluciones de equilibrio de carga de Azure. Si seleccionamos ninguno para confirmar o elija permitir el tráfico desde Internet público a uno de estos puertos. Una vez que tengamos uno de estos puertos abiertos, esta máquina virtual tendría acceso a Internet. Entonces nosotros vamos a dejar por defecto el RDP 3389. En caso de que sea una máquina Linux, tendríamos que usar el SSH 22. Como es una máquina Windows, vamos a dejarlo con el RDP 3389. Siguiente punto es el tema de los discos. Aquí realmente 127 parece que es el mínimo que podemos poner. Tipo de disco del sistema operativo, pues podemos usar los SSD Premium, SSD estándar y HDD estándar. Entonces, nosotros para nuestra prueba vamos a dejarlo como Premium. Sin embargo, tener en cuenta que el Premium SD es más caro que el SD estándar y más caro que el HD estándar. El tema de la administración de claves, aquí básicamente se trata de un conjunto de cifrado de disco que almacena la clave de cliente en un disco, de la clave de cliente que un disco o una instantánea usan para cifrar sus datos. Deberíamos de elegir un conjunto de cifrado de disco existente durante este paso. Los conjuntos de cifrado de disco requieren acceso al almacén de claves y a las claves. Para más información, podríamos clicar aquí y se nos abría la guía oficial de Microsoft. En nuestro caso, vamos a dejarlo por defecto. Vamos al tema de las redes. Podemos añadirla a una red que ya tenemos creada, ya sea la VNet 1 o la VNet 2, o podemos crear una nueva red desde aquí. En nuestro caso, como ya tenemos las dos VNets creadas, vamos a elegir para la primera máquina, vamos a poner VNet 1 en la subnet 1 desarrollo. Los grupos de seguridad de NIC vamos a dejar uno básico que luego lo vamos a jugar con él, ¿vale? Que es básicamente como el grupo NSG que hemos visto antes. Básicamente un grupo de seguridad de red contiene las reglas de seguridad que permiten o deniegan el tráfico de red entrante o saliente de la máquina virtual. Para simplificar la administración de las reglas de seguridad se recomienda asociar un grupo de seguridad de redes a subredes individuales en lugar de a interfaces de red individuales dentro de la subred, siempre que sea posible. Es decir, nos está diciendo que lo vayamos poniendo directamente a la subnet y no a la interfaz de red que se crea con la máquina virtual. Aquí tenemos una opción
a través los puertos de entrada, los RDP. Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas. Podemos seleccionar esta parte para que cuando eliminemos la máquina virtual también se elimine la IP pública y la Network Interface que se crea con la máquina virtual, que yo de normal siempre lo dejo activado porque a veces cuando voy eliminando las máquinas se me olvida eliminar las IP públicas y las NICs, y las IP públicas, como sabéis, tienen gasto. En cuanto a las opciones de equilibrio de carga, de momento no vamos a usar ninguno. Sin embargo, tenemos el Azure Load Balancer, que admite todo el tráfico de TCP/UDP, el envío de puertos y los flujos de salida. Por otra parte, tenemos la puerta de enlace de aplicaciones, que es un equilibrador de carga de tráfico web para HTTP, HTTPS, con enrutamiento basado en URL, finalización de SSL, persistencia de sesión y firewall de aplicaciones web. Ahora mismo no vamos a usar ningún tipo de equilibrio de carga. Vamos a la siguiente parte, administración. Habilitamos el plan básico de forma gratuita, que es el Microsoft Defender for Cloud. La identidad administrada asignada por el sistema, esto lo vamos a asignar después, si nos hace falta a la hora de hacer uso de la identidad administrada, que básicamente es hacer que la máquina sea como un usuario, por así decirlo. Ya lo veremos más adelante y lo vais a entender mejor. Aquí podríamos activar la opción de iniciar sesión con Azure AD, es decir, con los Azure AD se refiere al Microsoft Entra ID, que han cambiado el nombre hace poco. Es decir, que los usuarios que tenemos aquí puedan acceder a la máquina directamente con la cuenta de Azure y no con la cuenta que hemos puesto a la hora de crear la máquina. De momento la vamos a dejar deshabilitada. El apagado automático, pues bueno, podemos habilitar un apagado automático a cierta hora para que se vayan apagando y para que de esta forma no vaya consumiendo dinero si no las estamos usando. Sin embargo, voy a dejarlo deshabilitado. También podemos habilitar copias de seguridad que son de tipos estándar o mejorado, y estas copias de seguridad se guardarían en un almacén de Recovery Service, que en este momento no tenemos ninguno y por defecto nos aparece que se va a crear uno por defecto con el nombre de Default Vault 895. Ya lo veremos más adelante, ahora mismo no hace falta activar esto. El Site Recovery podemos habilitar la recuperación ante desastres. Básicamente es una opción que se llama Azure Site Recovery, que nos ayuda a mantener las máquinas virtuales en funcionamiento durante las interrupciones. Lo podemos habilitar para replicar la máquina virtual en una región de Azure secundaria. Esto quiere decir que podemos tener replicada la máquina en otra región de Azure, por ejemplo, el norte de Europa, y si en el caso de que el oeste de Europa se vea afectado por alguna incidencia y nuestra máquina virtual no funciona, podemos seguir usando la réplica que está en el norte de Europa. Obviamente esto incurre en más gastos. Para esto deberíamos de establecer el tipo de seguridad en estándar en la pestaña básicos. No se admite la recuperación ante desastre para los tipos de seguridad de máquinas virtuales confidenciales o de inicio seguro. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de intentar activar esta opción. Pero ya lo veremos adelante y lo activaremos de forma manual. La actualización del sistema operativo, pues bueno, podemos activar, sin embargo, se parece que la revisión en caliente no está disponible para esta imagen, para esta SKU que hemos elegido. Deberíamos de ver cuál es la que está, qué imagen se puede utilizar con la revisión en caliente. Que básicamente esto nos permite realizar actualizaciones críticas y de seguridad en la máquina virtual sin tener que reiniciarla. Como sabéis, muchas veces, tanto en vuestro ordenador, cuando instaláis algunas actualizaciones de Windows, siempre os pide que reinicies el equipo. Pues con esto podemos hacer que no haga falta reiniciar la máquina virtual una vez instaladas las actualizaciones. Esto obviamente es muy importante si tu servicio es un servicio 24/7 y necesitas que la máquina virtual siempre esté encendida. Aquí en opciones de orquestación de revisiones, básicamente
nos permite controlar el modo en que se aplicarán las revisiones en la máquina virtual. De momento vamos a dejarlo por default, por defecto como está. En la parte de supervisión podemos habilitar reglas de alerta recomendadas que ya vienen predefinidas por Azure, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos varias alertas. Por ejemplo, cuando el porcentaje de CPU es mayor que 80%, cuando la memoria está por debajo de 1 GB, cuando data disk IOPS consumidos es mayor que el 95%, cuando el data OS disk IOPS consumido en porcentaje es mayor que el 95%, cuando todo el tráfico que entra es mayor a 500 GB, el tráfico que sale es mayor a 200, y que cuando, por ejemplo, la, la máquina virtual está de baja, o sea, está caída, también que nos avise. Esto ya viene por defecto, podemos elegir las que queramos activar. En mi caso no voy a poner ninguna, ya que a mí esto me gusta hacerlo de forma manual una vez tenga la máquina y poner las alertas que a mí me parecen necesarias para mi máquina virtual. Entonces de momento no voy a poner ninguna. Ya sabéis cómo se crea una alerta. Básicamente creamos las condiciones y después eh, podemos crear la notificación y usar un grupo de acciones existente. Yo otra vez he vuelto a eliminar el que teníamos creado, así que no tengo ninguno creado ahora mismo. Como os he dicho, a mí me gusta y a todo el mundo creo que les viene mejor crear las alertas que ellos necesiten y no las que vienen por defecto. El diagnóstico de arranque básicamente es una característica para solucionar los errores de arranque de imágenes personalizadas o de la plataforma. Los diagnósticos de arranque con la cuenta de almacenamiento administrada mejoran significativamente el tiempo de creación de máquinas virtuales mediante cuentas de almacenamiento aprovisionadas previamente y administradas por Microsoft. Esto es muy importante dejarlo por defecto como habilitado. Los demás los dejamos por defecto, no nos interesa. Las opciones avanzadas. Aquí podemos seleccionar extensiones que se vayan que se instalen al mismo tiempo que estamos creando la máquina virtual. Por aquí tenemos muchas, por ejemplo, Agent for Cloud Workload Protection, Agent for Windows Server Monitoring, que es de servicio de monitorización, al igual que el Application Insights Agent, que también es un servicio de monitorización, servicios de diagnóstico, y así tenemos pues muchísimas extensiones. Sin embargo, a nosotros no nos interesa, no vamos a instalar ninguna. Como he dicho, aquí podemos agregar nuevas características, pues lo que vienen siendo estas extensiones. Por aquí todo lo demás lo dejamos por defecto, no nos interesa absolutamente nada. Vamos al tema de etiquetas. Podríamos poner VM desarrollo, revisar y crear. Esto puede tardar un poquito, ya lo tenemos. Aquí nos avisa de que hemos establecido los siguientes puertos abiertos para Internet RDP. Esto solo se recomienda para pruebas. Si quiere cambiar esta configuración, vuelva a pestaña de aspectos básicos. De momento vamos a dejar el puerto RDP 443 abierto para poder conectarnos a la máquina virtual de forma normal, por así decirlo. Ya veremos más adelante cómo podemos crear máquinas virtuales sin estar expuestas a Internet y aún así eh, pudiendo acceder a ellas con Azure Bastion, que es un tema que en las guías de Microsoft venía en el índice del módulo 2 dentro de las redes virtuales. Sin embargo, he pensado que es mejor explicaros lo que es Azure Bastion a la hora de crear las máquinas virtuales sin puertos. En este momento vamos a crear con puertos estas dos máquinas virtuales. Vamos a crear la primera máquina virtual.
Suele tardar un poquito ya que tiene que crear bastantes cosas. Ya nos ha creado la IP pública, ya nos ha creado el Network Security Group, la NSG, ya nos ha creado la NIC, que es la Network Interface, y ahora está creando la máquina virtual. A actualizar. Creo que no recuerdo la cuenta que he puesto, que era de admin Edward, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que era eso. Bueno, de todos modos, en caso de que no nos acordemos, lo podemos cambiar, que ya lo veremos más adelante. Ya hemos creado la máquina, esta es nuestra máquina virtual. El estado de la gente de la máquina virtual todavía no está listo. Bueno, está un poquillo en ello. Si nos vamos a la parte de diagnóstico de arranque, podríamos ver aquí que todavía no se ha iniciado la máquina. Dentro de nada nos va a aparecer aquí el logo de Windows y ya va a arrancar. De momento les cuesta un poquito a la hora de crear, pues que vaya arrancando. Por ejemplo, aquí vemos que versión de la gente unknown, que es no conocido, básicamente pues está tardando un poco en, en configurarse. Mientras tanto, vamos a crear la siguiente máquina virtual porque queremos tener dos, porque vamos a hacer prácticas con las dos máquinas. Vamos a meterla dentro de producción. Nombre, vamos a poner VM Pro. En la región de West Europe, 64, todo por defecto. Vamos a ver los tamaños, que era el tamaño de B2ATS, creo que era. A ver si carga esto. De vez en cuando Azure hace de las suyas y suele tardar un poquito. Aquí lo tenemos, vale. Aquí podemos ver todos los tamaños, pero ya la tenemos seleccionada. Mierda. Perdón por la palabrota, pero se me ha ido. Tenemos que hacerlo de nuevo. Producción, VM Pro, región West Europe. Rápido, rápido, rápido. Máquina ciega, otra vez cargando aquí, vale. A ver si hacemos otra vez el cambio este rápido. Perfecto, ya lo tenemos. Nombre de usuario, vamos a poner igual que antes. Misma contraseña. Los puertos RDP 3389. Vamos a dejar los discos por defecto y aquí donde tenemos que cambiar vamos a ponerlo en la VNet 2, en la subnet de Pro. Vamos a crear la IP pública porque no tenemos, no lo he comentado anteriormente, en el caso de que no tengamos una IP pública se nos va a crear una por defecto que también podemos crear nosotros con el nombre que queramos. Vamos a dejarlo por defecto VM Pro IP, ya que me gusta. Puedo distinguir que es la IP pública de la máquina virtual del entorno de producción. Vamos a dejar permitir el puerto RDP abierto, ninguna opción de carga. Administración por aquí lo dejamos todo por defecto, supervisión, nada, dejamos por defecto habilitar la cuenta de almacenamiento administrada. No queremos ninguna extensión, vamos a etiquetas, vamos a poner VM con el valor de Pro. El tema de las etiquetas es opcional. Yo siempre recomiendo que se creen, pero no que no se crean tum, sino que se tenga una planificación previa antes de crear todos los recursos que se necesiten dentro del proyecto para así poder organizar de forma eficiente con la ayuda de las etiquetas todos los recursos y servicios que se vayan creando. ¿Vale? Ya se está creando la segunda máquina virtual.
Como habéis visto, le hemos puesto un tier bastante bajito, o sea que no va a ser una máquina potente. Sin embargo, para nuestros laboratorios, para lo que queremos hacer, yo creo que es suficiente. En caso de que no sea, pues bueno, podemos cambiarle la capacidad de la memoria RAM y del procesador sin problema. Después de haber creado la máquina, todo eso se puede cambiar. Se puede escalar para arriba o se puede bajar de potencia. Muy bien, ya tenemos también las dos máquinas. Vamos a buscar las máquinas que tenemos bien. Podemos ver que tenemos dos máquinas. La de desarrollo y la de producción. Una que está en el grupo de recursos de desarrollo y en el grupo de recursos de producción. Esta todavía se está creando. Vamos a volver a la base y ya está. Ya está el agente, la versión del agente ya está ok, ya no nos aparece el aviso de que la gente todavía no funciona. Si nos vamos al diagnóstico de arranques, ya podemos ver lunes, diciembre 25, 4:49, ya ha arrancado la máquina virtual. Aquí también podemos ver un poco los logs de la máquina. Vale, nuestra máquina ya está funcionando. La máquina de producción, vale, pues se ha habilitado bastante más rápido que la máquina de desarrollo. Muy bien, chicos. Hasta aquí tenemos este vídeo con cómo se crean las máquinas virtuales. Hemos creado dos máquinas Windows, sin embargo, también podríamos haber creado dos máquinas Linux que, bueno, podríamos crear en un futuro y hacer un poquito de laboratorio también con ellas. Así que este vídeo básicamente era para que veáis cómo se puede crear una máquina virtual, las opciones que tenemos a la hora de crear esta máquina virtual y en el siguiente vídeo vamos a empezar un poco a jugar con estas dos máquinas virtuales.